Romanos capítulo 12, versos 11 y 12. Añadamos el verso 2, y luego el 11 y el 12. Romanos 12, 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Verso 11: lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Bendice, Padre, este tiempo que meditamos tu palabra. Tú deseas que nuestros corazones se preparen para recibir la semilla de tu palabra. Cada uno de nosotros somos un terreno ante tus ojos esta mañana. Prepara nuestro corazón, dispón nuestra voluntad para que voluntariamente nosotros prestemos atención a lo que tú quieres decirnos. Bendice, Dios amado, este tiempo también te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. El verso 2 habla de la transformación y todo el contexto de este capítulo está referido a la transformación. Versos 11 y 12 hablan sobre el servicio. Entonces, el Señor en su palabra también quiere que nosotros seamos transformados en nuestro servicio al Señor. Muchas veces pensamos y hacemos cosas que no entendemos ni nosotros mismos. Y esto se debe a que nuestra conducta o nuestra vida está determinada por algunos factores, como por ejemplo la cultura, el temperamento y la naturaleza pecaminosa. Nosotros tenemos que vivir y tenemos que pensar y tenemos que hacer las cosas, pero somos influenciados por estos factores y a veces su influencia es de tal naturaleza que nos priva la transformación, que nos quita todo deseo de transformación. Dios quiere que seamos transformados en este caso, para servirle a Él, no para nuestro beneficio propio. Dios a nosotros nos transforma, nos cambia, nos da nueva vida para que seamos usados o seamos instrumentos para Él, para los asuntos de Él, para su gloria, para su reino. Ese es mayormente el deseo de Dios. Él ve que nosotros, por causa del pecado, estamos completamente confundidos, hay corrupción en nuestra naturaleza, hay debilidad, pero el Señor en su gracia nos transforma y al transformarnos quiere de nosotros una vida transformada y cambiada y un servicio igualmente transformado y cambiado. Aunque nuestra conducta y servicio esté condicionado por esos patrones que veíamos, la Biblia en 2 Corintios 5:17 dice: hay esperanza aquí, por lo cual, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Si el Señor ya me transformó, entonces yo tengo que vivir y expresar esa transformación. Yo tengo que vivir ese cambio que el Señor habla en su palabra. Nueva criatura es. Eso quiere decir transformación. Ya no soy igual que antes, o ya no soy igual que aquella persona que antes de conocer a Cristo era. ¿Qué dice la Biblia acerca de este cambio que Dios quiere ver en nosotros? Aquí hay 5 cosas importantes que el Señor señala en cuanto al servicio. Esta mañana vamos a ver, no todas, una parte. Próximo domingo veremos la otra parte. Él quiere, por ejemplo, que nuestro servicio sea diligente.
Él quiere que nuestro servicio sea fervoroso. Él quiere que nuestro servicio sea esperanzador. Él quiere que nuestro servicio sea constante. Y Él quiere que nuestro servicio sea paciente. El Señor entonces desea esa transformación en nosotros. Y tenemos que expresar transformación en nuestra vida, no solamente en nuestros dichos. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, somos transformados en nuestra manera de servir a Dios. Entonces mencioné esas 5 maneras como Dios quiere que le sirvamos. La primera de ellas es, Dios está queriendo que nuestro servicio a Él debe ser diligente. Verso 11, parte A. En lo que requiere diligencia, no perezoso. Dios quiere que nuestro servicio a Él sea diligente. La diligencia se demuestra de 2 maneras. Por si acaso, la diligencia es opuesto a la pereza y la pereza es opuesto a la diligencia. Si el perezoso es perezoso por definición propia, el diligente, ¿qué es? Laborioso. Entonces ahí está la idea básica de lo que es ser diligente. Ser diligente, entonces, ¿qué implica? Darnos prisa. Si nosotros somos diligentes, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es darnos prisa en el servicio a Dios. Pablo está hablando aquí del servicio diligente. Nuestro servicio diligente a Dios tiene que ser apresurado. La diligencia es lo opuesto a la pereza, la postergación, al letargo, a la apatía. La diligencia es una virtud extraordinaria en la iglesia, debe serlo. Dios está pidiendo siervos diligentes. Lo opuesto, estamos diciendo, es la pereza. Y ni hablar, este tiempo postmoderno, y creo que es postmoderno 2 veces, cada vez es más perezoso, es más autoconformista, es más egoísta y todo para sí mismo. Todo para sí mismo, todo enfoque, todo proyecto para sí mismo. Pero el Señor habla siempre a través de su palabra y siempre hablará que debemos ser transformados, que debemos en este caso de este sermón ser diligentes, presurosos, para servirnos a nosotros, no, para servir a Él. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Dios quiere siervos diligentes para servirle a Él, para que siempre estemos dispuestos, apresurados en la obra de Dios. Las actividades en la obra de Dios dentro del ámbito de la iglesia no deben ser o no deben admitir demora alguna y mucho menos pasividad. Dios está llamando siervos. Hemos visto ya 2 sermones sobre mayordomía, estos 2 últimos domingos, que Dios está hablando sobre la responsabilidad que tenemos de servir, de rendir nuestra vida a Él en todas las áreas, de buscar la presencia de Dios, su bendición. Eso está bien, pero el Señor esta mañana nos está diciendo, Dios está esperando también mi servicio, pero un servicio rápido, apresurado. Como cristianos no debemos tomar las cosas de Dios a la ligera, puesto que estamos en una batalla espiritual. No debemos tomar nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana a la ligera. No debemos nosotros llegar a acostumbrarnos a un estilo de vida evangélica pasiva, indiferente, de creer que
Dios está conforme con mi vida porque no me pasa nada. A veces esa es nuestra deducción. A mí no me pasa nada, es que Dios está conmigo, todavía decimos. Entonces, dado que Dios está conmigo, como yo vivo y obro, entonces digo, estoy feliz, pues Dios también estará feliz conmigo. No es así. Dios está dándonos tiempo para reaccionar. Y Dios a través de su palabra siempre nos habla. ¿Acaso Dios nos habla en vano? ¿Acaso la palabra de Dios no es palabra de Dios? Es palabra de Dios. Y si Dios me habla, cuenta me pedirá. Yo no podré decir, es que yo no sabía, Señor. Escuchemos los sermones siempre. Oigamos lo que Dios nos habla. Dios sí habla. El que yo sea indiferente, el que yo sea perezoso, eso no es culpa de Dios. Es mi responsabilidad oír y reaccionar. Como cristianos, no debemos tomar las cosas de Dios entonces a la ligera, puesto que estamos en esa lucha constante contra fuerzas espirituales de maldad. El siervo de Dios, el Hijo de Dios, cuando hablamos de servicio, está presto, hermanos. Y saben un problema dentro de la iglesia, hermanos. Los domingos, dado que laboralmente dentro de la semana, toda la semana se trabaja, los domingos el mundo lo toma para descansar, o sea, para perecear, para ociosear. Y la iglesia ha tomado esa idea también. No, el domingo es para descansar, es para relajarse. El domingo, hermanos, Dios habla de que nosotros siempre debemos estar dispuestos a servirle. Diligencia, ser pronto, rápido. Cuando la iglesia plantea los domingos actividad, cambios, a veces de horario, salta la pereza, ¿no es cierto? Un poquito más, por favor, un poquito más, ¿no es cierto? De contemplación, Señor, tú sabes que en la semana yo trabajo duro, Señor. Y claro, el Señor nunca pues va a estar de acuerdo con nosotros. Y por eso tenemos que predicarnos pues la palabra de Dios. Y no podemos cambiar el tenor de la palabra de Dios. La palabra de Dios es superior a todo. A nuestro cansancio, a nuestro conformismo, la palabra de Dios nos pide transformación. Él quiere que nuestro servicio sea transformado. El máximo ejemplo es el propio Señor Jesús, o sea, de diligencia. Es el Señor Jesús quien se entregó con diligencia hasta el extremo de dar su vida en la cruz. Nosotros cuando leemos Filipenses 2, 6 al 8, Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8, ahí notamos lo que dice el apóstol sobre Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús fue diligente. ¿Se acuerdan en el devocional, ¿no? Hace algunos días atrás? Pedro le dice, Señor, ten compasión de ti mismo. O sea, Pedro le dice, Señor, sé perezosito también. Posterga, Señor. Ya no vayas a Jerusalén, ¿para qué? ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, le dijo, ¿no es cierto? Dura reprensión. Pobrecito, está cansadito. ¿Para qué vas a ir, Señor? ¿Para qué? Entonces, no es así. El servicio, hermanos, el servicio en el contexto aquí en Romanos es transformación.
el Señor nos ha transformado para servirle diferente. Si hay obreros más dispuestos y diligentes en este mundo, son los obreros del Señor. Los hijos de Dios, todos nosotros somos esos siervos del Señor. El tiempo es corto, hermanos. Entonces, otra manera de expresar nuestra diligencia es no siendo perezosos. La ociosidad y la indiferencia, característicos de nuestro tiempo, son enemigos de nuestra vida espiritual. ¿Cierto o no cierto? La pereza es enemigo de nuestra vida espiritual. Por pereza no oro, por pereza no leo la Biblia, por pereza no congrego, por pereza no testifico. No es por otra cosa. Pereza, enemigo de nuestra vida espiritual. El perezoso no comienza nunca nada, dice Proverbios 6, 9 y 10. Proverbios 6, 9 y 10 dice: perezoso, ¿cuánto más seguirás durmiendo? ¿Cuándo vas a despertar de tu sueño? ¿Cuántos siervos de Dios en este momento estarán todavía durmiendo en su cama? Domingo, pues, ¿no es cierto? Domingo, día del Señor. Día de relajo, en fin, para el cuerpo, ¿no es cierto? De abandono para el cuerpo. Dios pide siervos diligentes, no perezosos. El perezoso, si inicia algo, es difícil que lo termine hasta el punto de dejar que se estropee su comida. ¿Qué tal perezoso? Proverbios 12, 27 dice: el indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero haber precioso del alma es la diligencia. Está diciendo, esa persona va al campo y caza pues por ahí un venado. Y por pereza no pela, no mata, no sacrifica el venado y el ganado se pudre. Por pereza estará el Señor acá especulando. Es que esa es la verdad. El perezoso posterga. El perezoso posterga, posterga y posterga y posterga y posterga. Y no lo hace a veces por las cosas, sino por la pereza. El rey Amasis, rey de Egipto, en las leyes de su gobierno, ordenaba que todo ciudadano debía comparecer cada año delante de un magistrado para dar un informe de su profesión y de la manera como había ganado los medios para vivir. Todo aquel que no podía explicar satisfactoriamente cómo contribuía al bienestar común era muerto. Esto es cierto, esto existió. En Egipto, este rey Amasis, cada año, cada ciudadano de Egipto tenía que ir ante un magistrado y explicar qué ha hecho durante ese año, cuál ha sido su trabajo, cómo ha mantenido a su familia. Y ahí no había peros. Aquel que no podía sustentar su argumentación, lo mataba. Y eso era ley de un gobierno. La Biblia nos advierte a nosotros, porque al final también a los perezosos les caerá la ira de Dios, ¿no es cierto? Por eso el Señor siempre nos exhorta, nos advierte, hermanos. Y agradecemos a Dios porque su palabra advierte. Primero nos advierte antes de sentenciarnos. Y el Dios tiene tanta gracia y misericordia que nos exhorta siempre, nos hace recordar. En la guerra, el soldado que no cumple con su deber es acusado de traición. Claro, de traición. ¿Por qué? Porque está en guerra y él está, como decían por el norte algunos, por allá por Cajamarca, que está pegando la pava, ¿no es cierto? Está ocioseando. El ejército, los demás están en guerra y él está ahí
ocioseando. La iglesia del Señor no puede ser así. Cuando se desató la primera guerra púnica, Púnica viene de Cartago, que es una ciudad, los ciudadanos romanos pusieron tal diligencia que 60 días después de que el primer golpe de hacha fue oído en el bosque, 60 días después, una flota de 160 galeras fue hecha y puestas en el puerto listos para la guerra. En 60 días hicieron 160 galeras para la guerra, en las guerras púnicas, allá en Cartago. Rápido, velozmente. Nosotros decimos, Cristo ya viene, ¿no es cierto, hermanos? Ya viene Cristo, señales hay, ya viene, y todavía la pereza, o en medio de nuestra pereza lo decimos, ¿no es cierto? Ya viene el Señor, ya viene, y seguimos en pereza. En días de Nehemías, los muros de Jerusalén que habían estado sin construir por muchos años, fueron levantados en 52 días, porque cada uno puso diligencia en hacer su parte. Nehemías 6:15 dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. ¿Y por qué demoraron ellos? No sé si es en el caso de Nehemías, pero en la Biblia nosotros encontramos el hecho de que cuando fueron para reconstruir los muros de Jerusalén, o del templo de Jerusalén, se presentan los enemigos y se detiene la obra. Y luego el profeta, creo que fue Ageo, va y le denuncia. Ustedes están ocupados en sus casas, construyéndola, y la casa de Dios abandonada. Ahora, la interrogante es, ¿por qué se detuvieron? ¿Por palabra de Dios? No. Dios en ningún momento les dijo, hagan caso a los enemigos y ya no construyan. No les dijo nada. Solo dejaron de construir y se ocuparon de sus cosas. Esto enseña una gran verdad, hermanos. ¿Saben cuál es? Esta es ya mi deducción. Cada vez que yo dejo de servir a Dios, me sirvo a mí mismo. Me ocupo en servirme a mí mismo, 100%. Cada vez que yo dejo de servir a Dios, en obediencia a Dios, me voy a ocupar de mis asuntos y voy a ocupar mi servicio para mí mismo al 100%, si es posible. Y yo he pensado esto y creo que es muy justificable ese argumento, porque parece que es así. En este caso, cuando Ageo denuncia, ellos estaban construyendo los muros del templo y vienen los enemigos, se detienen, ya no construyen, pero sí se ocupan de sus asuntos, sus casitas. Y dejan de lado las cosas de Dios. Y por eso es que Dios envía al profeta a denunciarlos. Pregunta, ¿estamos nosotros haciendo nuestra parte en la edificación del cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo es la iglesia, hermanos. ¿Estamos haciendo nuestra parte en la edificación de la iglesia del Señor? ¿Vivimos para servir diligentemente a Dios, o vivimos para servirnos diligentemente a nosotros mismos? Nuestros planes, nuestros sueños, nuestras ilusiones. ¿Para qué vivimos? Servicio. El Señor nos ha transformado para servirle mejor.
El Señor nos ha transformado, y ese es el contexto de Romanos 12:2 en adelante. Él nos ha transformado para servirle mejor. Segunda manera, como Dios quiere que le sirvamos. Él quiere que nuestro servicio a Dios debe ser fervoroso. Verso 11, parte B, dice, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Servicio fervoroso. ¿Saben qué quiere decir esta palabra fervoroso? Quiere decir hirviente. Ustedes saben cuando una agua hierve en la olla. Esa es la idea, servicio hirviente, fervoroso. Debemos mantener nuestro espíritu en punto de ebullición espiritual, hirviendo por el Señor, hirviendo por el Señor. El domingo, hermanos, nuestra cama debe hervir ya tempranito y botarnos de la cama. A todos, niños, adultos, todos. ¿Para qué? Porque es día del Señor. Y venimos a Dios, no renegando, fastidiados. Venimos como siervos de Dios a darle nuestro sacrificio, nuestra alabanza, nuestra vida, nuestra familia al Señor. Y de esa manera enseñamos a nuestros niños que para servir a Dios hay que madrugar. Hay que dar a Dios lo mejor de nuestra vida. Tenemos que educar a nuestras generaciones que vienen, no con la pereza, sino con ese espíritu fervoroso, hirviente. Podemos entender el fervor de dos maneras. Primero, según el mundo. Según el mundo. ¿Saben lo que dice el mundo? El mundo dice primero la obligación y luego la devoción. ¿Cuántos de ustedes levantan la mano si están de acuerdo con esto? El mundo dice primero la obligación, luego la devoción. ¿Correcto? ¿Así es? Así dice el mundo, ¿no es cierto? Primero la obligación, luego la devoción. Hermanos, Dios dice no. Dios dice no. Dios dice primero la devoción y luego la obligación. Así dice Dios. Y saber, entonces, la gente de hoy mira con recelo los extremismos. Y los creyentes, para que no nos llamen fanáticos, descuidamos nuestra vida espiritual. En este tiempo, hermano, los extremismos son ofensivos. Ir a los extremos, ¿no es cierto? Pero, en este mundo, si un hombre se levanta temprano y llega tarde a casa por trabajar, le llaman emprendedor. Estoy hablando de lo que piensa el mundo, ¿eh? Según el mundo. Si un hombre se levanta temprano y llega tarde a casa por trabajar, lo llaman emprendedor. Si un chico se levanta de madrugada a estudiar, se le llama aplicado. Si un joven duerme poco por trabajar y estudiar al mismo tiempo, se le llama industrioso. Si alguien aparta 3 tardes a la semana para ir al gimnasio y mantenerse en forma, se le llama disciplinado. Estoy pensando según el mundo. Pero si alguien decide asistir a la iglesia 3 o 4 veces a los cultos y habla de Cristo a sus compañeros en el trabajo o en la escuela, se le llama fanático. Eso es. El mundo, cuando ve que una persona tanto se ocupa y sirve a Dios, fanático, le dice el mundo, ¿no es cierto? Pero si esa persona se ocupa de los asuntos terrenales y materiales, aplausos, ¿no es cierto? Reconocimientos, diploma de honor, todas esas cosas
nos da y otorga el mundo. Pero cuando un creyente se dedica a las cosas de Dios, el mundo dice, ese es un fanático. Segunda manera, cómo entender el fervor es según Cristo. Nuestro Señor Jesucristo dice en Lucas 10, 41 y 42, le dice a Marta. A Marta le dice en Lucas 10, 41 y 42, Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Marta es o representa al concepto de este mundo ocupada en todas las cosas de esta tierra. María se puso a los pies de Jesús y estaba escuchando. Entonces Jesús premia la actitud de María, pero no la de Marta. ¿Y acaso Marta se quedó callada? No. Marta no se quedó callada. Marta le dice, Señor Jesús, Marta está ociosa. Perdón, María está ociosa. No hace nada, está sentada ahí. Dile que venga a ayudarme, ¿no es cierto? Cuidado, padres, que el domingo estén privando de venir a sus hijos y les estén mandando a lavar la ropa, a barrer el piso, y todavía lo hacen a las 9 de la mañana. ¿Por qué no lo piden a las 5 o 6 de la mañana que hagan? ¿Por qué en la hora del culto tienen que hacer eso? Hay que programar nuestra agenda, ¿no es cierto? Todos somos siervos de Dios. Dios quiere un servicio transformador. Y qué hermoso y qué agradable es para Dios ver a su iglesia, a sus hijos, sirviéndole como debe ser. Apocalipsis 3, 17 y 18 dice, conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Frío, caliente, tibio. Tibio es lo peor para el Señor, ¿no es cierto? O ser frío o ser caliente, una de dos, pero tibio. Ahora, nosotros, hermanos, aparte de probar nuestra piel, debemos probar nuestro espíritu, si estamos fríos o tibios, ¿no? El Señor desea realmente, Jesús quiere que su iglesia, que nosotros seamos fervorosos para Él, que estemos dispuestos para Él, para hacer la tarea, para hacer su obra, para hacer su voluntad. El único tipo de cristiano que agrada a Dios es el ferviente, es aquel hermano que está dispuesto entusiastamente a servir al Señor. Primera de Pedro 4:8 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. O sea, está diciendo hay que hervir de amor. Hervir de amor. Es que el amor es una virtud extraordinaria en la iglesia. Y precisamente por ese amor que es que somos salvos. Juan 3:16. Romanos 5:8. Por ese amor. También Santiago 5:16 parte D dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Hay que ser también fervientes en la oración. Hay que orar, hay que clamar a nuestro Dios. La frialdad espiritual se hace más evidente por medio de las excusas. ¿Sabes qué dice un tibio? Aquí en Proverbio 22:13, ¿qué dice el tibio? Proverbio 22:13. El tibio, ¿qué dice? Dice el perezoso,
El león está afuera, seré muerto en la calle. Perezoso, ¿no es cierto? ¿Qué está diciendo este versículo? Por culpa del león, no hago mi trabajo. El león tiene la culpa. El león está afuera, así es que yo no puedo hacer mi tarea. Excusa. Y esa excusa es del tibio, del perezoso. Un creyente le dice a otro, y no creo que sea, ¿hay algún pescador aquí? No creo que hay pescadores, ¿no es cierto, hermanos? Ah, aquí está Ronald. Pero esto no se refiere a Ronald, por si acaso. Un creyente le dice al otro, creo que no deberíamos estar pescando siendo domingo por la mañana y habiendo culto en la iglesia. Bueno, le dice el otro, de todas formas, yo no podía ir al culto hoy, tengo un niño enfermo en casa. De todas formas, tibio, ¿no es cierto? Perezoso. Tiene el niño enfermo y está pescando. Y por culpa del niño enfermo dice que no puede ir al culto. Pero sí está pescando, sí se ha ido al mar, ¿no es cierto? Al río, Ronald, mejor, ¿no? Al río. Imagínate. Eso es el perezoso, ¿no es cierto? Excusas. Dios demanda de nosotros, hermanos, un servicio transformador. Él quiere que seamos, entonces, esta mañana hemos visto, hermanos, dos maneras como Dios quiere que le sirvamos. Primero, que le sirvamos diligentemente. Y segundo, que le sirvamos fervorosamente. Que le sirvamos fervorosamente. Diligentemente quiere decir rápido. Y fervorosamente quiere decir hirviendo. A punto de ebullición, hirviendo. Dios quiere servicios entonces así, dispuestos, atrevidos, valientes, decididos. Dios quiera que nosotros como iglesia del Señor seamos ese tipo de siervos. Nos dediquemos y consagremos al Señor. Allí de donde estamos, hermanos, siempre estemos orando. Esa es una manera de servir también. Oremos por la iglesia, los hermanos. Ahora hay medio de comunicación para escribir. Escriban un mensaje a un hermano que lo ven ustedes que no viene, que está desanimado. O llámenlo, sirvan. Ese es servir. Hay hermanos que no están viniendo a la iglesia, no sé por qué razones. Llamémosles, escribámosles. Mandemos por ahí de repente un texto de la Biblia. O digámosle, ¿sabes qué, hermano? Te estamos extrañando, estoy orando por ti. Así, esa es la manera de servir al Señor. De servirnos a nosotros mismos. Eso Dios quiere de su iglesia. Vamos a orar, hermanos. Esta mañana te bendecimos, amado Dios, por tener tanta misericordia y paciencia con nosotros. De todas maneras, Padre Santo, pecamos delante de ti. Te fallamos, Señor. Tú conoces nuestra semana, nuestro día a día. Conoces nuestro levantar y acostar. Y conoces hora a hora, minuto a minuto, el tiempo que invertimos y en qué lo invertimos. Perdónanos, Dios amado, porque
De hecho, tú ves que hay tiempos que perdemos en cosas vanas que no aprovechan. Y tú nos estás exhortando esta mañana para que podamos dedicar a ti, Señor, nuestro servicio con bastante devoción y también, Señor, con diligencia. Gracias, bendice a tu iglesia, a cada hermano, cada niño, adolescente, joven, adulto y anciano. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.